y la barba hasta Cristo se la han afeitado. La economía por Moreno. Hoy vamos a tocar, gracias Pimpi por venir, gracias compañeras del Sacra. Vamos a tocar los temas de actualidad y como ustedes saben, Pimpi Colombo trabajó en la Secretaría de Comercio, fue subsecretaria de Defensa del Consumidor. Y como estamos con el tema de lo que nos está aconteciendo en esto que hemos caracterizado como una supercrisis, me pareció más que oportuno ver cómo nosotros administramos el comercio interior, por qué lo tuvimos que hacer y cuál fue el rol de Pimpi en nuestro gobierno, pero sobre todo ver cuáles son las alternativas que está teniendo este gobierno oligárquico y si tiene posibilidad o no de encontrarle la pata a la sota a esta supercrisis, porque en realidad la sensación que tengo es que, sin que lo quisiera, pero el desencadenante lógico de las decisiones que ha tomado este gobierno los ha llevado a ese momento de la definición de crisis donde todas las decisiones son malas. Obviamente que uno intenta transitar la vida con la decisión oriental de crisis, ¿no? La definición de diciendo, bueno, hay crisis pero es una oportunidad, pero bueno, a veces uno se enfrenta a estos momentos y sobre todo cuando estás en función de gobierno, en tu vida particular también, pero cuando estás en función de gobierno, donde todas las alternativas que vas tomando son malas y caracterizan una crisis o una supercrisis, y la crisis es lo que de alguna manera va funcionando como la situación de del fenómeno que se produce. La propia crisis es la que va solucionando y uno lo que tiene que hacer es administrar para que se minimicen las consecuencias. Quizás estemos entrando en esa circunstancia, es lo que vamos a empezar a conversar. Y simplemente para que, como siempre intentamos con el programa, sirve si reflexionamos. Si nos permite, bueno, escuchamos, paramos, reflexionamos, vemos, a ver qué dijimos, y vamos encontrando entre todos el mejor conocimiento. Pimpi, cuando empezó el gobierno de Kirchner, ¿existía la Secretaría de Comercio? No. No solo no existía, sino aparentemente no se veía la necesidad de que existiera, ¿no? Las cosas funcionaban. No había que estar poniendo un ojo específico para administrar el comercio, ¿no? Parece que con esas premisas de vender más que lo que comprás y gastar menos que lo que recaudás, que se llamaba los superávit gemelos, ¿no? Con esa premisa la administración funcionaba, se subían las persianas, se generaban nuevos trabajos, se ponían en funcionamiento las paritarias, los sindicatos con las empresas, poniéndose de acuerdo y mejorando de una manera sustancial la economía de la familia, porque vos tenías, donde no había habido trabajo ahora había, donde hay trabajo se mejoraba el sueldo, aparecía también la oferta de productos, bueno, las cosas caminaban, te iba yendo mejor hasta un cierto momento, ¿no? Esto que está diciendo Pimpi es muy importante. Lo hemos repetido más de una vez. Nosotros somos capaces de transformar los defectos en virtudes y eso está muy bien. Es una particularidad que tiene nuestro movimiento, pero no dejan de ser defectos. Entonces, si la administración del comercio interior es lo que tipifica un modelo nacional y popular, lo empezamos 3 años tarde, porque en realidad la Secretaría de Comercio la hicimos para las Pascuas del 2016, o sea, abril 2006. Del 2006, o sea, abril del 2006, 3 años después. Y me acuerdo que eran Pascuas porque eran los 4 días.
y nosotros obviamente tuvimos que trabajar, pasamos de comunicaciones a comercio con un pequeño equipo de compañeros, pero porque la situación se estaba empezando a complicar, y ya hacía por lo menos 4 años que había un gobierno nacional y popular, considerando el ciclo peronista con Duhalde, y 3 años de nuestra administración. Yo creo que era algo así como Secretaría desde Regulación y Defensa de la Competencia, algo así. De Regulación Económica. De coordinación era, Sí, ¿o no? sí, también. Desde Regulación Económica y Defensa de la Competencia, y eso después fue subsumido en algo que se llamaba Secretaría de Coordinación Técnica, que vendría a ser el que coordinaba las distintas secretarías del Ministerio de Economía, una especie de brazo derecho del Ministro de Economía en el viejo organigrama. Por eso le habían puesto de coordinación técnica. Y había un muchacho que trabajaba con Labaña que se llamaba Macur, claro. Macur. Era de una empresa constructora, el padre de una empresa constructora mendocina. Yo me acuerdo porque mi profesora de educación cívica en el último año de la escuela se llamaba así. Se llamaba así. Entonces, digo porque como tenemos que empalmar lo que hicimos de corto plazo nosotros, fue un modelo virtuoso, con lo que está pasando en este experimento oligárquico, con el posible programa económico de contingencia, si es que es necesario, y finalmente con el modelo de desarrollo económico permanente y sustentable, todo esto tenemos que sistematizarlo, aunque más no sea por la memoria histórica y para no repetir los errores que obviamente hemos cometido. Entonces, tomando el ciclo del presidente Kirchner, de mayo del 2003, recién en abril del 2006, o sea, 3 años, es que Kirchner decide recrear la Secretaría de Comercio. Me ofrece el cargo de esto de secretario de Coordinación Técnica, y yo digo, mire, eso nadie sabe ni lo que es, si tenemos que trabajar esto, volvamos a la vieja Secretaría de Comercio. Como el comercio exterior y las negociaciones internacionales estaban parte en Cancillería y parte en algo que se llamaba Secretario de Comercio Exterior, que era una subsecretaría que dependía de la Secretaría de Industria, en ese momento estaba Peirano, y yo lo que tenía que hacer era administrar el comercio interior. Dividimos Secretario de Comercio Interior y Peirano, todavía obviamente no era ministro, que era secretario de Industria, tenía las negociaciones internacionales en una subsecretaría. Que después eso se fusiona cuando intentamos hacerlo en el 2011, que esa es una historia que ya contamos, de que yo me iba a ir del gobierno, iba a asumir la secretaría Beatriz Paglieri, iba a ser secretaria de Comercio, con 2 subsecretarías, Interior y Exterior, y bueno, a la postre se hizo después con Costa. Cuando asume Costa en el 2013 es secretario de Comercio y ese viejo organigrama se vuelve a rearmar. Cuando nosotros armamos la Secretaría de Comercio Interior era porque en realidad nuestro modelo empezaba a tener algunas dificultades. Labaña se va de nuestro gobierno cuando la inflación es 12.5%. Esa es la última inflación de Roberto Labaña al frente del Ministerio de Economía. Lo reemplaza la licenciada Felisa Micheli. Y en ese momento hay una transición con un compañero que se llama Salas. Empiezan a hacer algunos acuerdos de precio y finalmente Kirchner me pide que me haga cargo y yo le pido que podamos cambiar el nombre. ¿Cuál es el marco teórico que guía nuestro accionar? Y en esto también quiero ser muy preciso, porque después empiezan ciertas situaciones y en realidad lo que me da la sensación que queda como memoria histórica no fue el esquema que fuimos transitando con Kirchner en reuniones que no duraban más de 2 o 3 minutos, no es que hubo una planificación.
El marco teórico que guió nuestro accionar es, presidente, nuestra economía está creciendo a tasas muy aceleradas. Es necesario que siga creciendo a tasas muy aceleradas porque necesitamos crear trabajo para ir disminuyendo la pobreza en nuestro país. O sea que no es que para disminuir la tasa de inflación vamos a tener que disminuir la tasa de crecimiento. Enfriar la economía. No, eso no era una recomendación para dar en nuestro modelo. Nosotros necesitábamos seguir creciendo a tasa china y de hecho lo hicimos. Y entonces adoptamos una teoría estudiada en nuestra disciplina, obviamente, en esos años todavía bastante moderna, hoy ya no, pasaron tantos años que es la teoría de coordinación de las decisiones empresariales. Nosotros le dijimos al presidente, mire, presidente, nosotros estamos yendo de Buenos Aires a Mar del Plata y todos los autos están yendo a 150, 200 kilómetros por hora. Y empieza a haber accidentes. Tenemos dos alternativas. Le decimos a los autos que bajen la velocidad, entonces vamos a tardar mucho más en llegar, o hacemos un control de tránsito estricto y coordinamos las decisiones de los empresarios sobre cuándo acelerar, cuándo aflojarle, y señalizamos bien el camino. Y entonces lo que vamos a tratar es de que no haya accidentes. ¿Por qué? Porque si la economía viene creciendo, y viene creciendo mucho, la economía argentina no da para que tengamos varias industrias siderúrgicas, no nos da la escala. ¿Cuántas industrias de aluminio puede ser? ¿Cuántas industrias puede haber en la Argentina que te transformen la alúmina o la bauxita en aluminio? No hay. Te da para lo que te da, ¿está bien? Esto es la realidad del fenómeno. ¿Cuántas empresas como Arcor podés tener? Y esto está claro. Quizá en alimentos, si vos decís, bueno, Arcor, podemos tener 2 Arcor. Bueno, podríamos tener 2 Arcor. Pero 2 Aluar me parece que no hay ningún economista que te lo vaya a plantear. Ni vas a tener 2 fábricas de caños sin costura, ni vas a tener 2 plantas como la que tenés para los laminados frío y caliente que tenés. Es muy difícil. Ahora, si esos muchachos, cuando vos le generás demanda vía mercado interno, aumentan su tasa de ganancia y aumentan su tasa de ganancia vía precios, porque te aumentan el margen, bueno, ahí empezás a tener un problema porque empiezan los problemas de la competitividad, en este caso del sector metalmecánico, y entonces, mientras los muchachos tienen capacidad ociosa, te van llevando la producción a la frontera de producción, a la frontera de la capacidad que te da, y cuando van llegando los muchachos te juegan con precio. Eso ha pasado muchas veces en la Argentina. Entonces, la recreación del secretario de la Secretaría de Comercio era, mire, esperá con la tasa de ganancia, vamos por el lado de la inversión, vamos a seguir tirando por el lado de las pequeñas y medianas empresas que son las que te generan a vos la demanda, en fin. En un mercado es muy fácil, cuando lo haces en todos los mercados al mismo tiempo. Y obviamente era una política estrictamente coyuntural. Coyuntural, no estructural. Por eso nunca recreamos una gran estructura en la Secretaría de Comercio. Ni los 27 inspectores que teníamos cuando llegué son los 27 inspectores que entregamos cuando me fui, ¿no? Era una circunstancia muy particular donde no solo se daban los cuellos de botella porque se avanzaba en la frontera de producción o la capacidad instalada de las plantas que nosotros habíamos heredado en nuestro aparato productivo, sino que el mundo
era un mundo muy particular que llegó a pagar la tonelada de soja $650. Como hay una relación directa entre la soja y el aceite de soja, ¿sabías vos que hay un 20% de aceite en cada poroto? No. Bien, o sea que si vos metés 1 kilo de soja, si el aceite tuviera el peso específico del agua, sacarías 200 gramos, pero bueno, es más liviano, o sea que sacás menos todavía, pero no importa, el 20% de eso, Es el aceite. ¿te acordás lo del peso específico? Eso, Algo me acuerdo. está bárbaro, muy bien. El 20%, entre el 18 y el 20% del poroto de soja se transforma en aceite. Lo que queda sería el residuo, ¿no? Si vos sacás lo más importante de un poroto, lo que te queda es el residuo. El residuo del poroto de soja. Sacás el aceite y lo que te queda, las cuentas lo llaman, las cuentas nacionales, ¿no? La aduana. Dice, bueno, muy bien, industrial. Usted sacó el aceite. Sacás el aceite de la aceituna. ¿Qué sacás? Aceite de oliva. Y lo que te queda, el residuo de la aceituna. Lo mismo con el poroto de soja. Vos sacás el aceite y te queda el residuo. ¿Sabés qué es el residuo del poroto de soja? No. La harina de soja. Ah, ahí nomás. ¡Ahí nomás! Ahí nomás. Entonces, una de las principales exportaciones de la Argentina está caracterizada como residuo del poroto de soja. Es la famosa harina. Pero claro, eso se fue transformando en un alimento a medida, pero cuando empezaste sacando el aceite. Porque entre el aceite de soja mezclado con el aceite de girasol quedaba el mezcla. Ah, claro. El aceite mezcla. El popular aceite Cuando mezcla. nosotros éramos chicos, Pero esto era con soja cuando éramos pero, chicos. Siempre. No. cuando éramos muy chicos era soja, era maíz y girasol. Claro, eso. Bueno, pero no Claro, somos claro. tan... Bueno, ¿qué querés decir la edad que tenés vos también, Pimpi? Es lo que hay. Del 80 en adelante se cambió el aceite mezcla. El que cocinaba tu mamá, el famoso con el cocinero en El la... cocinero ese era de maíz y girasol. Maíz y girasol. Obviamente mucho más girasol que maíz. Pero después que la soja se empieza a imponer, eso es con el gobierno peronista de Perón, el segundo, el del 70. Ahí empieza la soja, empieza a avanzar y bueno, llegamos a esto que llegamos ahora. Con algunas plantitas y bueno, no hay ninguna duda que ese fue un hallazgo de nuestro sector agrícola. La siembra directa, todo eso, la verdad que hay que sacarse el sombrero con esos temas. En ese esquema, lo que vos llamás aceite mezcla no es el mismo mezcla de cuando eras muy chiquita. Cuando tus hijos eran chicos y vos hacías esas empanadas, ¿las hacés fritas o no? No, estás ¿Vos las hacés loco. fritas? Yo, huevo Algunas frito, sí. sí. ¿Con grasa o con aceite? No, con grasa. Con grasa, bueno. Claro. Pero suponete que alguno dice, no, pero vamos a meterle Huevo aceite. frito. Bueno, El huevo frito. ese aceite mezcla empieza a ser girasol y soja. Pero a medida que el girasol se pone más picante, como dirían los pibes, y la soja empieza a ganar protagonismo, el mezcla es soja. Viste que si vos buscás dice mezcla. Sí, eso. Bueno, no, viste vos. Bueno, estos son secretos para vos que sos una gran cocinera, Pimpi. Entonces hoy tenés aceite de soja, que es... Yo cada vez que fui a comer a tu casa comí bárbaro, así que no sé por qué Bueno, ponés... está muy bien, vos de la puerta de la cocina hacia el comedor está todo bueno, bárbaro. yo no- Lo que pasa en la cocina, vos No, no no sé sabés. yo, cada vez que vos me invitaste a comer, comimos bárbaro lógico. y siempre decimos, qué bien que cocina la Bueno. Pimpi. Bueno, entonces... Y eso que no probó mis humitas. Eso, Es lo sí. único que yo cocino. Eso, no, el otro día te llamé y me decía que la estabas cocinando en Tucumán. Claro, Pero no me eso, trajiste. no te traje. No me trajiste. Bueno, ahora que viene el 25, por ahí comemos locro y humita. La humita como entrada y el locro como plato. ¿Cómo no? Bueno, entonces... Ya no hay buenos choclos. ¿eh? Ya no hay buenos choclos. No hay buenos, viste que no hay. No. Entonces, ahora el aceite mezcla es mayormente soja. Tenés también de soja.
después tenés el mezcla, que sigue siendo soja y girasol en distintas proporciones. ¿Por qué viene? Y después el resto, girasol, maíz, oliva, bueno, hasta de uva tenés. Pero bueno, ¿por qué cuento esto? Porque el aceite de la familia es el mezcla. Claro. La señora no sabe que la mayor cantidad de la proporción ahí adentro es soja, pero es soja. Está bien, igual no lo digamos porque no tiene ninguna importancia. Pero sí tiene importancia si la soja vale $650 la tonelada, porque ahora está a 360, 350, 370. Si el 20% del poroto de soja es aceite, también es el 20%, cueste lo que cueste la soja. Claro. Por lo tanto, porque esa es una proporción física que es al margen del precio. Claro, claro. Por lo tanto, el aceite que vos sacás de ahí va directo al costo. Claro. Cuando es 6.70 o cuando es 3.70. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Absolutamente. Esa es la Argentina que yo tenía. El mundo me aumentaba los precios y acá me aumentaba el aceite. Y la gente te decía, ¿y qué tenemos que ver? Si nosotros somos productores de soja, ¿por qué va a aumentar? Porque el mundo... Y bueno, porque en realidad el aceite contenido en el poroto de soja es el mismo. Lo tritures acá o lo tritures en China o en Alemania. O para hacer biodiesel. Es el mismo, nada más que no está purificado, no le va a hacer un huevo frito con... Si bien la base es no, viste que hay todo un proceso en el cual te lo hace comestible. Obviamente estamos hablando, hay unos procesos industriales, pero tampoco tan complejos, ¿está bien? Si los norteamericanos te transformaban la soja en biocombustible a través del aceite, después el biodiesel, ¿estamos de acuerdo? Lo que los norteamericanos estaban dispuestos a pagar para transformar la soja en combustible, me impactaba en el precio de mi soja. Porque yo tengo que decir, te hago aceite para que vos hagas el huevo frito, o se lo lleva a una familia norteamericana y lo pone en el tanque. Fidel fue un debate, fue el único que debatió públicamente en el mundo con esto, ¿eh? Fidel escribía en el Gramna, escribía ahí, pero ¿cómo puede ser que nosotros transformemos energía humana en energía mecánica? Porque el mismo poroto de soja, parte del 20%, ¿no? Vos lo haces un huevo frito o condimentado, te lo comés, es muy importante. El aceite es importantísimo, sobre todo en el crecimiento. A nuestra edad ya el aceite... No, pero dicen que no podés vivir sin aceite. No, claro. No podés vivir sin aceite. Me lo enseñaste vos una vez, sí, eso. sí. Claro. Los Y sobre todo médicos cuando dicen sos que- medio chico, ahí es muy importante. Entonces, o lo metíamos en el tanque, el 20%, y entonces movés una máquina, o lo ponés en un pibe a nuestra edad, qué sé yo, y te movés y haces otras cosas. Hay cosas que tenés que moverte para hacerlas. Si no te movés, no las podés hacer. Oh, no ¿Estamos podés de ganar acuerdo? ninguna carrera si no te mueves. Entonces, Fidel decía, te diría incluso que lo miren, porque vos sabés que nosotros tenemos así una visión romántica de ese Fidel. Es hasta el último debate serio que Fidel da acá en soledad sobre esta historia de transformar los alimentos en combustible, porque también te pasa con el azúcar, pero no te voy a poner en ese lío con los tucumanos porque hay que transformarla, si no tenemos un lío con el azúcar. Pero es un debate. Para la soja y el maíz, que son las oleaginosas, ¿no? Son cereal, entre comillas, pues son oleaginosas, viste que el maíz está en los dos temas, porque tienen aceite, y entonces ahí lo transformás en biocombustible. Los norteamericanos todavía no habían podido explotar el shale gas, entonces se movían, cada vez usaban más alimentos, en este caso soja y maíz. La producción de maíz de los norteamericanos es 10 veces la nuestra, 300 y pico de millones de toneladas. Y entonces lo utilizaban para mover su industria en términos de combustible. Entonces la soja cada vez iba más para arriba, más los chinos que compraban la soja para alimentar sus cerdos y su pollo y ahí darle un poquito de proteína. ¿Y ellos a qué su pueblo. compran? ¿El poroto? Es muy interesante eso. En esa época sí. Ahora ya no tanto, porque ahora ya tienen
Lo que nosotros tenemos en Rosario, en San Lorenzo, entonces ellos ya lo tienen allá, entonces te hacen lo mismo que los brasileros con el trigo nuestro, te compran el trigo pero no la harina. Porque ellos tienen los molinos, los brasileños dicen, no, déjenme generar trabajo a nosotros, ¿está bien? Los chinos antes compraban la harina y ahora compran más. Ellos por compraban otro, el aceite y la harina separadito. El residuo, por eso en algún momento la exportación más importante de la Argentina era el residuo. Una cosa increíble, que era una tontería, no es residuo, es harina. ¿Está bien? Los famosos pellets es la harina puesta de alguna manera, pero como esas piedritas, cositas, con alguna grumo, ¿está bien? Pero es la harina. Bien interesante todo esto, porque es la evolución en nuestro gobierno, pero cuando los norteamericanos sube el precio de los biocombustibles y suben el insumo que es el maíz, la soja, y los chinos también, porque quieren más soja para alimentar sobre todo sus cerdos y sus pollos, y etcétera, etcétera, el mundo lleva la soja a 650, pero más el combustible. Por eso cuando los norteamericanos empiezan a explorar el shale gas, baja el precio. Claro, ¿Está bien? No lo necesita. O sea, había una confusión ahí sobre la demanda de los chinos. No, miren, eran los norteamericanos, porque está claro. ¿Y por qué? Porque eran los norteamericanos. Casi ya dejaron de subsidiar la transformación del aceite en biocombustible y fíjate cómo bajó el precio. O sea que no eran los chinos cada vez compran más, sin embargo el precio bajó. Entonces lo que hizo que el precio subiera no eran los chinos, sino los norteamericanos. Muy interesante esto, muy interesante. Esa carita significa que va muy bien. Entonces, ¿cómo hacía yo para explicarle a mi mamá que culpa de que los norteamericanos metían el maíz y la soja, pero sobre todo para nosotros la soja, en el tanque del auto o en una máquina, acá ella pagaba más caro el aceite mezcla? Bueno, tuvimos que empezar a ordenar esto. Nosotros teníamos que dar una señal de que esos buenos precios internacionales iban a penetrar en el mercado doméstico, pero no de golpe, porque si no el aceite se te duplica el precio en poquito tiempo, sin que hagas nada. Simplemente por esto que acabo de explicar. ¿Está bien? ¿Se entendió lo que dije? Sí. Porque si el mismo poroto lo podés vender allá o acá págamelo el que te lo paga allá. Y si allá está 6.50... lo vendo donde pagan mejor. Muy bien. O sea que yo tuve los precios internacionales récord, pero acá me pegaba en el poder adquisitivo de los ingresos populares, porque cada vez la comida... Nunca explicamos esto, ¿no? Con esta precisión. No. Qué cosa que hicimos en nuestro gobierno, no sé por qué no salimos a explicarlo. De no hablar, qué sí. Cosa rara que hicimos. Bueno, pero bueno, nosotros éramos soldados de la causa y así teníamos que funcionar. Entonces, pusimos las retenciones, pero sobre todo, eso hasta el 35% podíamos poner, porque es lo que te permite la Organización Mundial de Comercio. Ahora ya casi la Organización Mundial de Comercio, casi, que ya no tiene influencia después de Trump. Pero estamos hablando de 2006, 2007, reinaba, eso era... Y entonces, con ese esquema, pusimos las retenciones, fuimos a poner las compensaciones, y lo que tratábamos era... compensaciones? Y claro, porque ya no nos alcanzaba las retenciones, entonces teníamos que tener el aceite disociado del litro de gasoil de biocombustible en Estados Unidos. ¿Está bien? Y entonces, ahora, el productor nacional de aceite compraba la soja a precio internacional menos el 35, que son los aranceles, pero no alcanzaba. Porque 6.50 igual vos le sacás el 35 y el precio de la soja estaba allá arriba. Entonces vos le compensabas el costo. Che, yo quiero el aceite a este precio. Y vos estás comprando la soja que no te da para vender el aceite a este costo. Si no, me tenés que vender el aceite más caro, porque la soja está más cara. Bueno, yo te compenso ese costo. Y esas son las compensaciones que después otros llaman subsidios. Bueno, son subsidios, técnicamente son subsidios, pero era para que el aceite estuviera económico. ¿Ponía la plata el Estado? No, la ponían ellos mismos. Es un fideicomiso, pero es un tema muy técnico. Recién se terminó ahora, tuviste el aceite muy barato y el Estado no ponía una moneda, pero sí la poníamos con el pollo, sí la poníamos con la carne.
En el aceite de soja y en el mezcla no era necesario ponerlo, porque es tanta la exportación de soja que teníamos que le dijimos al sector privado, ustedes me administran esto para que yo tenga este precio de aceite, que es el que... Y me daban ese precio de aceite. Imagínate que llegamos a tener el aceite, el litro de aceite, fraccionado en la góndola de la esquina de tu casa, más barato que el litro de gasoil a granel en la estación de servicio. Nadie se acuerda de eso. Fíjate si funcionaba. Claro. Fíjate si funcionaba. El litro de gasoil a granel en la estación de servicio, que tenía que ir con el auto y todo, ¿eh? Más caro que el litro de aceite mezcla en la esquina de tu casa. Envasado y con... Porque claro, la proporción entre lo que consumís de aceite de soja en la Argentina y la cantidad que exportaste permitía hacer con los exportadores en un fideicomiso que duró años y años y años. Lo administraban eso y no hay una sola denuncia de que alguien... Nada. Lo administraba el sector privado. Era la voluntad de la política económica expresada a través del Estado de tener el aceite barato y que ellos ganaran plata. Y se pudo hacer. Es uno de los ejemplos más interesantes de cómo no es necesario más que el Estado ordene y controle. Y en un tema que y es bien sensible para... Pero no era necesario, ¿no? No era necesario que vos hicieras el aceite. Si ellos te ven con voluntad y el negocio da, lo hicieron perfectamente. Es uno de los grandes hallazgos. Y fíjate que lo dieron de baja, y ni salió en los diarios, ni lo dieron de baja, pero muy interesante. Y alguno se va a acordar de esto que digo, del aceite, litro de aceite contra el gasoil, claro, porque finalmente era el mismo poroto, ¿no? Para una cosa o para el otro. De eso que nosotros hicimos, ¿era una política de coordinación de decisiones? ¿O era una política de señalar con el dedo a alguien? Este es culpable, este es culpable. ¿Vos señalaste alguna vez con el dedo a alguien? No, claro. Eso fue una de las cosas interesantes que apareció en el debate, cuál era el rol de la defensa del consumidor y el trabajo con organizaciones, ¿no? Porque para algunos, algunas cosas las tenía pensadas en términos más colectivos, en términos de que no se le puede transferir al consumidor la responsabilidad de ordenar la economía, o esas cosas que a veces se dicen, total, así podés parramar y no te haces cargo de nada. Pero había otras cosas que yo las fui aprendiendo un poco a la par de trabajar con Guillermo, ¿no? Entonces vos ves todo el tiempo, y lo ves ahora también, que como si se señalara cuál es la mejor performance de una Secretaría de Comercio y las multas que pone. Y entonces una vuelta me acuerdo, Moreno me dijo, nosotros no estamos acá para poner multas, estamos acá para que las cosas funcionen. Las multas las ponemos cuando las cosas no funcionan. Pero nuestro rol y nuestro éxito no es estar, mirá, no es esconderte atrás del árbol a ver quién hace la infracción, sino señalizar y ordenar el tránsito para que haya menos infracciones. Sería algo así, claro, ¿no? Claro, y vos sabés que hoy estaba circulando ahí evidentemente un compañero lo hizo con su mejor buena voluntad, y entonces pone una foto mía con Axel al lado, que es la asamblea de Clarín, porque es el único momento que Axel estuvo al lado mío. Y yo estoy hablando, bueno, ahí, y dice, Moreno señalando los que aumentan los precios. Estoy yo con el dedito, ¿viste? Y después que es la gobernadora, así con una posición de así, diciendo, ella también señala. Y yo dije, no, pero eso, le agradezco al compañero que hizo eso, porque aparte yo la creatividad popular la valoro y todo, pero nosotros no somos eso. Claro. Nosotros no estamos para hacer, nosotros estábamos para que el empresario coordinara sus decisiones y a mí me mantuviera el poder adquisitivo del salario en un nivel importante, que solo lo tenés, ese poder adquisitivo, si la comida está en los precios adecuados. Si no estás en este gobierno, cuando este gobierno duplica el precio de la comida, es que vos sentís que... No, ¿por qué vos sentís de repente que a los 60 días del gobierno de Macri te empieza a faltar plata? Y porque no podés dejar de comprar comida.
Y entonces vos ponés los 100 pesos y dices, pero antes, y claro, y ahí lo que te queda, el vuelto de los 100 pesos cuando comprás comida, es mucho menos. Y ya si no tenés vuelto, ¿cómo comprar el diario? ¿Cómo comprarte un suéter? ¿Cómo va la peluquería? ¿Cómo va? ¿Está bien? Contale lo que te ha dicho la señora que ha venido el otro día al la señora sindicato. que iba a buscar la leche, ella hablaba de que primero contaba que sus hijos habían estado enfermos y habían faltado al jardín. Seguido a eso decía que no sabía cómo sacarles la leche porque ellos querían, sí o sí, querían tomar leche. Ella le quería cambiar por té, por otra cosa, y ellos querían leche. Y bueno, nosotros ahora pues decíamos, si esto pasa con los chicos, ella no de tomar nunca, y el tema de haber estado enfermo también viene por la alimentación, como ella va cambiando cosas. Y ella desesperadamente diciendo, y yo ya no sé qué más sacarle. Claro. Tremendo. Claro. Sí. Esto es la diferencia entre intentar buscar culpables y ordenar las decisiones, que es lo que tiene que hacer el Estado. Lo que tiene que hacer el Estado, estas múltiples decisiones del sector privado, coordinarlas para el bien común. Porque si no parecería ser que, como dijiste vos, que vamos a festejar, poner la pena de muerte y festejamos cada muerto. Esto es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Nosotros tuvimos algunas dificultades los primeros días, primeros 60 días porque no estaban acostumbrados. Después no tuvimos, o tuvimos muchas veces, vos participabas conmigo, yo te hacía a propósito, porque cuando yo sentí que ya... Yo me iba en el 2011, entonces los hice participar para que hubiera memoria de cómo se trabajaba, porque era obvio que no había ningún libro escrito, ¿no? Fuimos construyendo sobre la marcha, se hizo camino al andar, como dice el poeta. Pero entonces, como ella se iba a quedar, entonces, que empiece a haber una memoria. Después Cristina me pidió que me quede 2 años más, pero después empecé, 2 y 3, venían a todas las reuniones, porque yo quería que participaran de lo que es una reunión con todos los exportadores. ¿Y cuánto había? 300 personas, de las cuales estaban las 7 hermanas. Las 7 hermanas son Cargill, Bungibor, Nidera, Cargill, las 7. Estaban todos los grandes exportadores de la Argentina, las 7 hermanas, lo que en el mundo hay libros y libros y libros escritos sobre las 7 hermanas. Y vos participabas, ¿te acordás que se sentaban? Y había 200 o 300 porque venían los productores de trigo, los representantes, ¿no? Los representantes, venían los panaderos, venían los molineros, tenía que venir Molinos, que aparte de ser exportador, es el primer consumidor de harina en la Argentina, porque es el principal productor de fideo. Venía Fargo, porque también es un gran consumidor de harina, porque hace pan lactal. Y esas reuniones vos veías muchas tensiones, se transitaban. Claro. Era claramente la idea de conducir la política generando las condiciones para que las cosas funcionen, con algunas premisas básicas, según yo entendí, ¿no? La premisa básica es que pueda crecer la economía mientras crece también el bienestar de nuestra familia. Se consume lo que se necesita, se tiene acceso a las cosas. Y bueno, todo eso fue muy, muy interesante. Me acuerdo cuando ya en una segunda etapa empezamos a tener problemas con los precios nuestros respecto a los precios internacionales. Ya al revés que esto, lo que nos ocurría es que ni estaba tan buena la exportación y estaba barato lo que nos querían vender de lo importado por otros conflictos que hubiera en otros países. O sea que el tipo se tenía que sacar su mercadería y estaban todas estas limitaciones. Y me acuerdo patente una anécdota, que no sé si vos te la acordarás, y yo ni me acuerdo quién era el que te planteaba. Estaba hablando del asunto de las zapatillas importadas, ni sé de qué marca, no me acuerdo, pero que eran, era un tema. Entonces alguien le sugería a Guillermo que había que ponerlas de un precio tan alto que desaliente que la gente las compre. Entonces Guillermo dijo, pero tenemos que encontrar el punto de equilibrio, porque yo tampoco quiero que después sean de tal manera que a la gente le corten los pies para sacarle esa zapatilla, claro, ¿no? Y además yo también quiero que si hay una vocación de estar mejor vestido y tener una zapatilla que se luzca, también la puedan tener
nuestros trabajadores, los hijos de nuestros trabajadores. Me acuerdo de eso, como me acuerdo de la anécdota de cómo cambió la situación de los trabajadores en el mercado central, Claro. desde que llegó el gobierno de Néstor, que vos tomaste contacto con eso, y se fue también ordenando y creciendo eso. Y son cosas que tal vez alguien que no tiene calle, que pienso yo que pasa un poco con este gobierno, además de que son oligarcas, además están en un tupper, o sea, no tienen esa cosa que le contestaba Guillermo a la gente en esa mesa, en esas mesas donde se planteaba, o me acuerdo otra anécdota que me acuerdo, es cuando había una gran campaña todo el tiempo de nuestro gobierno, una gran campaña contra el gobierno y particularmente contra la Secretaría de Comercio, contra el nombre Guillermo, y se instalaba el hecho de que por culpa nuestra cada vez había menos carne, ¿te acordás? Entonces decían, y no hay carne. Y en esa mesa los exportadores venían y decían a Guillermo que ellos querían exportar. Y entonces Guillermo decía, bueno, pero es que yo leo en los diarios y se ve que no hay. Se imagina que si no hay carne, y no hay carne para la mesa de nuestros compatriotas, y bueno, no se podrá exportar. Así que resuelvan ese tema. O está claro que hay suficiente carne como para que la gente nuestra coma y se exporte, o si no, ustedes no podrán exportar. Generando también la responsabilidad de no esperar ni que el gobierno haga todo o protestarle por todo lo que hace, ¿no? Una especie de cosa de quiero que el gobierno me cuide, pero soy liberal ideológicamente, no quiero que se meta. Y lo que Guillermo les proponía era como exactamente lo contrario. Ni el gobierno o el Estado te va a sustituir, ni vos te podés lavar las manos y hacerte un gil como si vos no tuvieras nada que... Digo, sí, es que es así, hablando, ¿no? porque respetamos el libre albedrío y la independencia de cada familia y ser humano, pero a su vez le decimos a cada uno que no va a ser feliz si el conjunto no es feliz. Eso es doctrina pura. Y yo le digo, se nos pasó muy rápido el tiempo, sí, pero me parece. yo le digo algo, Pimpi, que lo trabajamos mucho tiempo juntos y coincidimos y lo fuimos haciendo camino al andar, sobre el rol de los super y hipermercados. Porque después empezó también en nuestro gobierno esta historia de, al final, yo ya estaba en Roma, de echarle la culpa a los supermercados y a los hipermercados, eran responsables de todo. Y sigue ahora, y algunos voceros de nuestro gobierno y que hablan, empezaron con esa tontería de los formadores de precios. Y entonces, en vez de hablar de los oligarcas, que son los dueños de la tierra, donde el alquiler de la tierra es el principal costo de ese producto, cuando vos vas, mire, ese estudio lo hicimos con la leche, lo hicimos, o sea que todo esto está hecho. Bueno, empezaron con los supermercados. Yo le dije, miren muchachos, tengan cuidado, primero porque no está técnicamente correcto. Están equivocados ustedes. No me pueden ustedes pensar que el litro de leche sale del tambo a tanto y el queso duro está a tanto y ese todo margen que se queda a la cadena. Porque este litro de leche también va al sachet, va esto, y después va el queso duro y un queso. Hagan bien las cuentas. Y cuando se meten con los supermercados, le digo, tengan cuidado, porque lo peor que puede pasar en un barrio, y siempre pongo la rotonda de Luján, viste que estaba como una rotonda abandonada, que bueno, hasta que se fue a un supermercado, hipermercado, y le dio vida. Digo, miren que esos hipermercados si cierran, dejan un vacío, no solo los puestos de trabajo, sino dejan un vacío en el barrio, que ese barrio es difícil de levantar, muy difícil. No, pero es que miren muchachos que los números no son... Claro, cuando ahora pasa lo de Carrefour, y aparecen los números de Carrefour, ¿no? Entonces, pero toda la que te llevaste, ponela ahora. Bueno, muy bien que la ponga. ¿Y cuánto tiempo va a estar? 10 años más perdiendo plata. ¿Estás seguro que la pueden poner? ¿Estás seguro que la tuvieron? No, bueno, muy bien, hágalo. Pero si el negocio no es rentable, a la larga... ¿Quién lo va a sostener? A la larga. Entonces, estos chicos que a veces largan frases de una irresponsabilidad manifiesta, que generan tensiones en la sociedad. ¿Por qué era? No, nosotros no somos responsables de la inflación. Los responsables de la inflación son los supermercados y los hipermercados. Y entonces señalamos con el dedo a una de las cadenas, que obviamente en la cadena cada uno de los eslabones trata de morder a esto, es así en la vida, y vos lo que tenés que tratar desde el bien común,
sabiendo que si hay uno que se lleva plata sin trabajar, ahí está el culpable. Y el resto, en prolijar. Que es lo que tiene que hacer un Estado cuando vos entendés la comunidad organizada, no buscar culpables. En la comunidad organizada vos buscás, mirá, te estás abusando. Para eso, nunca, la mesa tiene que ser como esta, transparente, para que no te pase nada por abajo de la mesa. Nos acusan de todo, no hay ni una acusación que vos tengas, no, porque Pimpi se quedó de una, y la mía tampoco, ninguna, nadie, ni ningún funcionario de comercio. La mesa sí, transparente, por eso estábamos nosotros siempre, porque no me van a decir que un colaborador, no, era yo. La mesa transparente, todo acá para que nadie te... No, esa historia, no, muchachos, vos tenés que trabajar en un esquema hasta que la sociedad aprenda, que es lo que Perón decía que era la comunidad organizada, y aprenda en este esquema de intereses a funcionar. Ahora, Dios no lo permita, pero imagínate que la gerencia nueva de Carrefour decida que se va del país, porque no hay más negocio y se va, como una vez se fue General Motors. Yo soy de una generación, una vez General Motors cerró la fábrica y se fue. Un día cerró la fábrica la Peugeot y la Fiat y se fueron. Y el padre de hizo esa CBL que no vamos a seguir hablando de eso, ¿no? ¿Te acordás? Cierran y se van. Y te dejan unos galpones. La General Motors, ¿te acordás que estaba ahí el General Paz y San Martín? Yo me acuerdo que estaba ahí. Era una situación pujante. Y un día cerró y se fue. Después volvió. Pero un día deciden, y es muy complicado. Mirá si Carrefour decide ahora. Claro, eso no lo podemos permitir, ni este gobierno, ni el otro, ni cualquiera. El problema es que no sabe ni cómo resolverlo. Nosotros hubiésemos sabido, tenés que saber cómo se hace. Tenés que saber. Bueno, ¿te acordás cuando cerraron los chiquitos? ¿Cómo se llamaban? ¿X se llamaban? Claro, Equidescom. Claro, que habían empezado como una gran cosa, que eran muy baratos, que eran muy, muy chiquitos. Y en un momento dado se iban. Y se fueron. Y se fueron. Y entonces la solución no puede ser, bueno, se fueron, entonces los denuncio, y entonces porque por todo, por lo que el servicio que ahí prestaban, por la gente que quedaba sin trabajo. Sí. Y bueno, eso también fue una tarea de coordinación que impulsó la Secretaría de Comercio para que eso se tomara por una empresa y lo llevara adelante. Y a su vez, también me acuerdo de eso cuando Guillermo le decía a los empresarios, el Estado puede y podemos organizarlo determinadas cosas, pero vos no te podés hacer cargo de un negocio que es de comercio masivo, con una cantidad enorme de sucursales, y decir, no, yo tengo acá a la vuelta de mi casa tengo 300 gerentes de confianza para poner en cada, y entonces estatizamos el mercado ese. Bueno, esas miradas de personas que no han tenido gestión, que no han tenido esa responsabilidad, pero que parecen ser, pensamos, todo se puede estatizar. Bueno, no es cierto, Desde ya que no es. Vos sabés que esto que nos estamos diciendo es desde la más pura responsabilidad de la administración pública atendiendo al bien común. Exacto. No pensando que en realidad nunca vas a ser gobierno y entonces tus opiniones son al margen de que se implemente o no se implemente. Porque claro, así es muy fácil. Claro. Así es muy fácil. Un día me vinieron a contar sobre las nuevas monedas, algunos compañeros inteligentes de mi mayor confianza, pero no, porque la moneda, escuchame una cosa, no me expliques más eso. Toma la llave del Banco Central. Sos presidente del Banco Central y decime cómo funciona la política monetaria de mi gobierno. No me inventes cosas raras. Ponete en ese... Me dijo, no, ese no es mi rol. Y entonces... Vos sabés que los supermercados, yo no conozco otro negocio que funcione con capital de trabajo negativo. No conozco otro. Él trabaja, por eso abrían tanto. ¿Qué quiere decir? Y significa que están siempre endeudados, que lo que ellos tienen lo tienen en la deuda. Los supermercados pagan 60, 90 días. Yo quiero saber cómo van a seguir ahora que no existe más el crédito comercial. Vos todavía vas y encontrás mercadería. Yo quiero saber cómo lo vamos a resolver. Porque si los supermercados pagan 60, 90 días y hoy la tasa de interés en el comercio está por encima del 100%,
120, 130, por más que sea de primera línea. ¿Cuál es la diferencia entre un producto que te pagan contado y uno que te van a pagar 90 días? ¿No sabés? Vos sos la vendedora, vendés fideo cualquiera. Y vas al supermercado y no, yo te pago 90 días. Y vas a un almacén, te pago contado. ¿Y cuál es la diferencia de precio entre uno y otro? Y eso es lo que está pasando. Por eso se me han desordenado las cadenas de comercialización. Ahora, el supermercado está vendiendo el stock y cancela la factura de 90 días, 60 días. Y ve al proveedor y le dice, no, che, pero ahora pagame contado, pero para que tengo un paquete de fideo para pagar las dos facturas. ¿Cómo hago? O te pago la de 90 o te pago la de contado. Bueno, empieza la maniobra y me endeudo y un poquito. Y si empezamos a tener problemas de abastecimiento, que no es tema de plata, porque hoy hay mucho hambre en mi pueblo, porque no tienen ingreso para comprar la comida. Pero hay otro hambre, que es tener plata y que no esté la comida. Y el 70% del comercio, y te diría el 80%, es a plazo. ¿O cuánto te pensás vos que comerciantes pagan contado? Muy poquito. Y si ellos van perdiendo capital de trabajo, que es su stock, y no pueden reponer, ¿con dónde vos no vas a un comercio y decís, ¿usted paga contado? Sigo, no paga contado, vos no sabés, a uno lo empezás a ver lleno y a otro vacío, de stock. Y entonces todos van a ir al lleno, pero se le acaba el stock y se le da, pero ¿y todos los demás? ¿Y cómo hacen todo para ir al mismo? Y se me empieza a destruir, y entonces estamos en un lío, y este gobierno de eso no sabe nada, pero de eso vamos a hablar el programa que viene. Si es que quieren seguir hablando de eso, con mucho cariño están invitadas. Si tienen que hacer otras cosas, esos ricos locros, otras cosas, pero si quieren seguimos el próximo jueves conversando sobre esto y cómo, porque lo que hicimos, lo que está pasando, y nos falta el porvenir. Lo que tenemos que hacer. Nos vemos el jueves. Bueno, compañeros, oyentes, gracias. Se pasó otra hora de la economía por Moreno. Es distinto, ¿vieron? Hablamos del mercado de verdad, donde nuestras amas de casa y ustedes van a hacer las compras, no de la City. Ese es un mercadito, no tiene mucha importancia. Salvo para los marxistas y para los banqueros. Y por suerte nosotros somos peronistas. Nos vemos la próxima. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el riel. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.